¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes con todas, todos y todes. Les saluda Darío Robinson Rivera desde la querida provincia de Esmeralda. Qué gusto estar nuevamente con todas y con todos desde acá, desde Ecuador, porque déjenme decirles que tenemos seguidores no solo desde las 24 provincias del país, sino también a nivel de la región y a nivel internacional, a nivel de todo el mundo. Qué chévere poder unificarnos entre todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos al programa Jóvenes en Línea, el espacio de tus luchas. Así es, porque cada martes y cada viernes invitamos a tres grandes líderes y lideresas para que nos hablen un poco desde su realidad, desde su perspectiva, la realidad de los jóvenes en temas de la política social, cultural, económica. El día de hoy vamos a hablar con tres grandes líderes juveniles sobre la democracia, eso que es tan, pero tan común antes, porque ahora ya la hemos perdido, definitivamente. Vamos a hablar sobre la democracia en peligro. Por ello, las y los jóvenes hablarán sobre sus desafíos para fortalecer la democracia en el Ecuador. Y le doy la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que cada martes, cada viernes está en sintonía de este espacio Jóvenes en Línea. Agradecer al equipo de producción, a Fabián Veiga y por supuesto a Richard Macía. Muchísimas gracias. También, antes de continuar este programa, quiero saludar allá en México, que siempre nos ve y nos escucha, nuestra querida compañera Sofía Espín, una exiliada política de la democracia de este país, en un país donde dicen que hay democracia y nuestras autoridades, nuestros asambleístas, nuestros legisladores tienen que salir de este país porque aquí lo que menos hay desde los últimos 3 años, desde el 2017, es democracia. Así que un saludo para ti, querida Sofía Espín, que espero que estés bien. Hoy tenemos tres invitados. Quiero dar la bienvenida a Jan Íñiguez. Él es el secretario de Organización y Acción Política del Frente Nacional de Jóvenes por la Revolución Ciudadana. También estará con nosotros Nela Cedeño. Ella, en cambio, es militante de izquierda de la provincia de Manabí y también es parte de la comisión, es la responsable de la Comisión Internacional del Frente de Jóvenes por la Revolución Ciudadana. Qué lindo saber que las mujeres también están ahí y es que lo que se ha venido exigiendo. También desde la querida provincia de Los Ríos, desde el cantón de Mocache, está el joven Freddy Vera. Él es activista político de la provincia de Los Ríos y es el responsable en esta provincia del Frente de Jóvenes por la Revolución Ciudadana. Así que estamos entre jóvenes. Bienvenido, Jan. Hola, hola a todos, buenas tardes. Gracias a Hechos Ecuador por este espacio. Gracias, Darío, por la invitación. Un saludo a Richard, a Fabián. Gracias por crear estos espacios que sirven para darnos voz un poco y poder combatir la censura de prensa, combatir un poco el linchamiento mediático de las grandes empresas de comunicación, ¿no? Las grandes de los grandes intereses comunicacionales que se creen un poder más en el tema también de un país. Gracias por la invitación y dispuesto para, encantado el tema de hoy. Yo creo que hay mucha tela que cortar en el tema de la democracia muchos ámbitos, aplicándolo en varias aristas. Yo creo que es importante también hablar de la democracia en Ecuador, por qué debemos hacerla respetar, qué es la democracia y más que todo, qué podemos hacer también desde los jóvenes para poder pelear, si en el caso de que no haya democracia, pelear para que haya, o sea, para disputar un Ecuador demócrata. Muy bien. Bienvenido. También le damos la bienvenida desde la querida provincia de Manabí. Nela, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Bienvenida. Hola, hola, buenas tardes a todos quienes nos están sintonizando. Quiero agradecer el espacio a Hechos Ecuador, al programa Jóvenes en Línea, felicitar también a la producción que hay detrás de este canal digital. Los felicito sobre todo por la manera en la que están combatiendo el sesgo mediático, el cerco mediático, el que se ha establecido en Ecuador desde hace varios años ya. Lo que ustedes están haciendo es sumamente importante, es un ejercicio democrático, precisamente hoy vamos a hablar de eso. Saludar a los compañeros que también son compañeros de militancia. Tengo el honor de militar con Freddy y con Jan en el frente. Y bueno, el placer de compartir este espacio con Darío, que es un compañero de lucha desde hace muchos años atrás. Siempre nos hemos encontrado en los mismos procesos de lucha, ¿no? Muy bien, qué gusto tenerles a ustedes. Y desde la querida provincia de Los Ríos, como siempre digo yo, mi segundo hogar. Ahí está Freddy Veras. ¿Cómo está Freddy? Bienvenido.
Un saludo cordiales a todos y a todas, especialmente a los jóvenes del país entero, a Nelly, a Jane, a Darío. Ahorita me encuentro en la ciudad de Baboyo, la capital de mi provincia, por algunas movilizaciones que estoy haciendo, algunos trámites. Entonces quiero mandarle un saludo también a la capital de mi provincia, que estamos recorriendo a la provincia, e invitarlo a todos y a todas las jóvenes que se empoderen de la política. Ese es nuestro objetivo como organización, que los jóvenes miremos la política como un acto para cambiar el país, que no le demos la espalda y no darle espacio a las mismas personas de siempre, que es nuestro objetivo, que la gente joven se empodere de la política y nosotros liderar estos procesos. Saludos, Darío. Muchísimas gracias, Jan, Nela y Freddy. Entremos en condumio, como dicen por acá, a lo que vinimos, a hablar de democracia. Los jóvenes y el pueblo necesita que los jóvenes hablen de democracia. Antes de todo, quiero decirle a nuestros amigos seguidores que pueden escribir, pueden tener contacto con nosotras y nosotros a través de Facebook, Twitter, Instagram. Nos puede seguir como @HechosEcuador. A mí me puede seguir en Facebook como Darío Robinson Rivera en Facebook. Darío Robinson Rivera en Facebook, Twitter e Instagram, @Darío Robinson S. Si usted desea sugerir, proponer algún tema, lo puede hacer por interno, como también puede tomar contacto con nosotros si desea estar acá como invitada o invitado. Jan, empiezo contigo esta primera ronda de preguntas, estimado Jan. ¿Qué es y para qué sirve la democracia? A ver, ahí estamos ya con sonido, ¿verdad? Bueno, ¿qué es y para qué sirve? Bueno, es importante las preguntas que tú haces. En un sentido estricto, la democracia básicamente es una forma, podríamos decirlo, de una organización del Estado. Una forma de organización en el cual hay decisiones colectivas que son adoptadas por básicamente los mandantes, que es el pueblo ecuatoriano, y bueno, y que van adoptando mecanismos de participación directa o indirecta, básicamente que van confiriendo legitimidad a sus representantes. Esto podría ser un concepto de democracia. Hay democracia directa o indirecta y hay una democracia participativa. Yo creo que en el tema de hoy, la democracia participativa es fundamental y más aún para los jóvenes para poder ir cambiando ciertas cosas que pueden ser cambiadas desde los jóvenes. Cuando cuando el poder político está captado por las élites, es necesario que nosotros como jóvenes nos volquemos a la democracia participativa, podamos reclamar ese derecho y podamos disputarlo también, ¿no? No solamente levantando la voz, sino presentando algún tipo de propuesta que pueda enriquecer en ese sentido. ¿Para qué sirve? Sirve para, en términos generales, para que no hayan dictaduras. O sea, el modelo de Estado antónimo a la dictadura es la democracia, un Estado demócrata, un Estado donde haya una representatividad. Y esto sucede no solamente en un Estado, lo podemos aterrizar en organizaciones sociales, organizaciones políticas que han querido también adoptar un tema de una democracia un poco representativa, una democracia participativa para poder organizarse. Es darle legitimidad para poder ejecutar ciertas acciones por una autoridad, digamos, o una persona elegida, no necesariamente autoridad, ¿no? Para eso sirve más o menos la democracia y yo le pondría ese concepto en base a la experiencia que podría tener. Muy bien. Querida Nela, ¿cómo las y los jóvenes desde sus organizaciones sociales participan de la democracia? ¿Cómo ponen en práctica la democracia desde las organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes del Ecuador? Bueno, a mí me gustaría aportar un poco lo que estaba diciendo Jan. Se entiende la democracia como que nace desde Grecia y nace desde la concepción de poder del pueblo, demos y kratos, ¿no? Entonces, es prácticamente un sistema político que empodera al pueblo, desde una cuestión de exigir, una cuestión de participar ampliamente, es desde las democracias que nos dan estos mecanismos, estas herramientas para poder hacerlo. Entonces, cuando me preguntas qué es democracia, básicamente es eso. La cuestión es que si nosotros realmente vivimos en democracia, que es siempre un planteamiento bastante polémico, porque tenemos que decir que no vivimos en democracia, vivimos en un tipo de democracia
que no es la democracia que se concibió cuando nació, es una democracia representativa, es decir, elegimos a una persona que represente nuestra necesidad del momento, que nos diga, nos plantee soluciones para solucionar nuestros problemas. Entonces elegimos a esta persona y de esa manera nosotros practicamos el ejercicio de la democracia. ¿Es correcto? Por supuesto que no lo es. Y aquí viene, para contestar ya lo que me estabas preguntando, Darío, el cuestionamiento. ¿Cuál es el entendimiento que los jóvenes tienen por democracia? Entonces, cuando yo planteo esto, la pregunta de si los jóvenes realmente entienden lo que es la democracia, yo lo planteo porque según las estadísticas, aproximadamente 70% de los jóvenes en el Ecuador no les interesa la política, no les interesa en lo absoluto o muy poco les interesa. Entonces, si no les interesa la política, hay un problema allí de entendimiento, sobre todo en el tema de la democracia. A mí me gustaría ahondar un poco más en la cuestión de los jóvenes, porque yo no estoy culpando a la juventud por no tener un entendimiento político o por no estar interesado en la política. Es todo lo contrario. A mí me gusta más bien entender por qué el 70% de los jóvenes en este momento no quiere saber nada de política. ¿Por qué tan pocos jóvenes sí lo quieren y por qué 70% no? Veamos, revisemos el pasado. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de la crisis. Al ser hijos de la crisis, crecimos escuchando a nuestros padres, a nuestros abuelos, hablándonos de la crisis. Y son padres y abuelos desesperados, desmotivados, que nos hablaron siempre de que la política estaba sucia, que la política está corrompida, que a la política no hay que meterse. Pero eso es lo que nosotros crecimos escuchando. Cuando ya tenemos conciencia propia, son 10 años, que aquí voy a hablar de los 10 años de la Revolución Ciudadana, cuando entramos ya en eso, nosotros creciendo, desarrollándonos, ¿qué encontramos? Encontramos un sistema político distinto al del que nos hablaban nuestros padres y nuestros abuelos. Entonces, aparte de encontrar algo nuevo, nosotros nos adaptamos a esa novedad, nos adaptamos a las buenas carreteras, a las becas universitarias, nos adaptamos a los hospitales, a los centros de salud recién inaugurados. Entonces nosotros prácticamente nos desarrollamos y nos desenvolvemos en un sistema democrático estable. No olvidemos que la década ganada, los años de la Revolución Ciudadana, son considerados el regreso de la democracia. Y es precisamente por eso, porque se estabilizó la situación del país. Nosotros, al crecer de manera estable, sin ver huelgas ni paros, obviamente para nosotros es novedad en este momento encontrarnos con lo que pasó en octubre, encontrarnos con todos estos casos de corrupción que están saliendo en este momento, porque no es lo que vivimos, es lo que escuchamos de nuestros papás y de nuestros abuelos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando hablamos de cómo los jóvenes viven los procesos democráticos, yo no estoy tan de acuerdo en decir que los estamos viviendo como tal. Tal vez los vivan quienes están interesados en, pero el 70% de la juventud ecuatoriana no está interesada. Y vuelvo, repito, no los culpo a ellos. Los culpo a los 10 años de estabilidad hermosos que tuvimos, crecimos en eso, y al momento en el que estamos viviendo ahora, en el momento en el que ya podemos decidir, exigir y sobre todo incidir en la política, en el sistema democrático del que estamos hablando, ¿qué encontramos? ¿Qué podemos aspirar? Si todo está corrupto, hay un desequilibrio por completo en el sistema de partidos. Se puede decir que una descomposición generalizada del sistema de administración pública, o sea, corrupción. Entonces, las expectativas que nosotros tenemos, la juventud ahora tiene respecto a la política, respecto a la democracia, son bajísimas, porque lo que encontramos todos los días está horrible, es feo, nosotros no queremos ser parte de, y lo que hacen es desmotivarnos. Va a tomar muchísimo tiempo que los jóvenes vuelvan a interesarse en. Para terminar, lanzo este dato. En el 2011, el 44% de los jóvenes ecuatorianos estaban interesados en la política. Les interesaba, hablaban de la política, querían ser parte de, y por eso me refiero a participación democrática, ¿no? Al día de hoy, en 2020, solamente el 30% de los jóvenes ecuatorianos están interesados en política. ¿Qué pasó del 2011 al 2020? Está facilita la conjetura. El sistema en el que estamos viviendo ahora es un modo para hacer política. Estamos viendo de primera mano lo que nuestros padres y nuestros abuelos nos dijeron que era el Ecuador. Un país corrupto, un país en el que todo está amañado, y nos preguntan, ¿tú quieres ser parte de eso? Y ahora sí nosotros tenemos que lamentablemente repetir el discurso de la política es sucia, la política no sirve para nada. Por si acaso, no es lo que yo creo, lo que estoy diciendo es desde el entendimiento de por qué la juventud ya no quiere participar en la política y por ende entrar a estos espacios democráticos de participación que son tan importantes,
Las jóvenes tenemos que entender que si no estamos allí, no somos tomados en cuenta y no tenemos voz propia en lo absoluto. Bueno, eso supongo que podremos ir profundizando más a medida que va pasando el Perfecto. programa, ¿no? Muchísimas gracias, Nela. Antes de continuar la ronda de preguntas con Freddy Vera, vamos a leer algunos comentarios de la gente que nos está poniendo sus comentarios, sugerencias o recomendaciones u opiniones en la transmisión de Facebook Live en Hechos Ecuador. Así que si usted quiere preguntar algo, sugerir algo, no está de acuerdo con lo que estamos hablando acá, con mucho gusto, igual escriba lo que nosotros lo leemos. Dice por acá Suárez, buenas tardes, jóvenes por la democracia. Lenín Vladimir dice, buenas tardes a todas y todos. Por favor, déjense de tecnicismos y vayan al grano, que aquí los escucha el pueblo. Buen punto, ¿ah? Pila, jóvenes. Hablar al grano, a la morocha. Jefferson dice, un saludo en la parroquia San Juan, de Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, a nuestro compañero Jefferson Barrios. Así que un saludo a Jefferson Barrios, allá en la querida parroquia de San Juan, de Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos. Un saludo para la gente de la provincia de Los Ríos. Para Néstor Espinosa dice, todito, todito 5. Carlos Alberto Cóndor Heredia dice, pero con actos Andrade, no solo, bueno, no lo entiendo. Jefferson dice, en la actualidad en el país no hay democracia. Muy bien. Dice Lenín Vladimir Recalde, dice, en Roma, en los tiempos de César, había una cámara de representantes como el Senado romano. ¿Creen ustedes que había democracia? ¿Cuándo ha cambiado el mundo si los países del tercer mundo con estructuras demócratas siguen siendo pobres? ¿Cómo corregir el error? Muy bien, muchas gracias. Dice Javier Herrera Camba, dice, viva la Revolución Ciudadana, viva Rafael Correa. También dice, hasta la victoria siempre, dice María Azucena León Toledo. Víctor Rogel dice, a ver, dice, desde el 2007 al 2020 solo, no entiendo. Solo ladro. Bueno, por lo menos escriban bien, ¿ah? Andrea González dice saludos desde Cuenca. Muchísimas gracias a la gente de Cuenca. Y dice Susana Reynoso Brito, saludos desde Cuenca. Excelente intervención. Felicitaciones, chicos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Freddy Vera, ahora con todo esto que hemos visto, los pros y los contras que ha hablado Nelly, que ha hablado Jan, Freddy, ¿crees que vivimos entonces en un país claramente democrático o es puro cuento desde el 2017 hasta la fecha? Freddy. Freddy, tienes tu audio. Tu micrófono, Freddy, por favor. Tu micrófono, por favor, Freddy. Ahora sí. Te escuchamos, por favor. Como dijo Nelly, o sea, para nosotros la democracia debe ser no solo en discurso, sino simplemente ya que se baje a los hechos. Hablando de democracia, hablamos de participación de diferentes actores. En la actualidad no estamos viviendo en democracia, porque solo se hace lo que un grupo de personas, exclusivamente a una autoridad, es lo que piensa y no se toma en consideración a todos los diferentes actores de la política. Hablando de mi provincia, nosotros como jóvenes nos sentimos que no existe democracia. Se apoyó se apoyó a una candidatura joven de viceprefecta en la actualidad. Estamos viviendo en un caos porque no se le da funciones, no hay, ella como joven y la gente joven que apoyó a esta viceprefecta no se le está dando esos espacios que nos sentimos nosotros utilizados. No solo lo digo como personas, sino como colectividad, porque se apostó a que esa nueva generación lleve la nueva época de la democracia. Pero a la actualidad definitivamente no se está haciendo y nosotros como jóvenes queremos poner esa voz y ese pare a lo que está sucediendo en la provincia de Los Ríos. Muy bien, muchas gracias, Freddy. Nela, vamos contigo en la siguiente ronda de preguntas. Nela, ¿cómo se puede contribuir a una mejor democracia en el Ecuador? Desde la sociedad civil, desde ser joven, desde las organizaciones sociales, desde el activismo. ¿Cómo se puede contribuir a mejorar la democracia en este país? Escuchando a la sociedad civil de la que me estás hablando, escuchando a todos estos grupos y organizaciones conformados que vienen luchando no de ahora, sino desde siempre,
Y a veces, lamentablemente hay que decirlo así, defienden luchas que incomodan a los que están arriba, entonces son bloqueados. Entonces la mejor manera de garantizar y efectivizar espacios democráticos para la sociedad civil, para las organizaciones juveniles, es eso, escuchar la necesidad. Precisamente nosotros en este momento tenemos una crisis de representación. No nos sentimos representados por absolutamente ninguna de las personas que están en el gobierno. Lenín Moreno jamás nos va a representar, jamás. Ninguno de los que están en el gobierno, de seguidores, jamás va a representar ni a las organizaciones civiles, ni a la juventud, ni a la sociedad civil, porque todo lo que han hecho es desmarcarse desde el minuto uno de la agenda social por la que fueron elegidos. Entonces hay una crisis de representación y eso hay que solucionarlo de la siguiente manera, participando. Nosotros no podemos desmarcarnos desde la decepción. Tenemos que meternos aún más, con más ganas, desde la indignación, que la indignación sea la que nos mueva. No podemos desmarcarnos porque estamos decepcionados del momento en el que estamos viviendo. Venimos de momentos peores, venimos del 99 en el feriado bancario. Si superamos eso, podemos superar lo que sea, pero no abriéndonos del panorama político, no abriéndonos de los espacios de participación. Tenemos antes que incidir, ahora más que nunca, y sobre todo desde la unidad. Algo que yo siempre he pensado es que la izquierda, lamentablemente la izquierda, y las progresistas también, siempre han trabajado de una manera desunida, por así decirlo. Mientras la derecha impresionantemente se articula en minutos, en segundos, la izquierda no logra congeniar todavía en un discurso de unidad, en hechos de unidad, en un accionar de unidad. Lo decías tú, Darío, al principio, me parecía que por una cuestión de intereses personales a veces las organizaciones no logran articularse. Es momento para recuperar la patria, es momento de dejar esos intereses personales a un lado. Nosotros no estamos apostando por personas, aquí ya no tenemos banderas, camisetas, no soy este partido o este movimiento, es recuperar la patria. Y ahora más que nunca tenemos que valernos de los principios, de los ideales que nos unen como organizaciones juveniles de izquierda, como organizaciones juveniles progresistas, para poder entrar a un solo proyecto que logre aunar todas las fuerzas de este país para revertir todo lo que ha hecho la derecha, la agenda nueva que está cumpliendo Lenín Moreno. Es desde la unidad solamente que vamos a poder contrarrestar eso. Entonces, para mí, nosotros es momento de ser escuchados, pero en el gobierno nadie nos va a escuchar. Entonces, si nadie nos va a escuchar, tenemos que hacernos escuchar. Y eso solamente se hace desde la incidencia. Debemos empezar a incomodar ahora más que nunca. Muy bien, muchas gracias. Vamos contigo, Jan. Es importante, o sea, en conclusión, en este país, desde el 2017 acá, no hay democracia. ¿Cómo se ha perdido todo esto? Jan, ¿existe democracia entre las organizaciones sociales juveniles en el Ecuador? O sea, sabemos que existe discrepancias e indiferencia entre colectivos por quién figura más, porque también existe esos celos. Seguimos criticando, pero sigue funcionando esas discrepancias, esos celos entre las organizaciones juveniles, entre los líderes, entre los activistas. Dentro de la misma organización hay uno que quiere figurar más que otro. La pregunta es, ¿eso es democracia al interior de nuestras organizaciones que tanto hablamos? Gracias. Esos comportamientos... Gracias, Darío, por la pregunta. Verás, yo quería solamente como que no dejar sueltos ciertos temas. Me gustó el comentario de un compa que decía vamos al grano, porque aquí hay que hablar las cosas como son. Hay que sacar del horno el pan y vamos a tener pan caliente. Verán, ¿cuándo no existe democracia? No existe democracia cuando gana un gobierno con un discurso de izquierda y gobierna para las élites. ¿Cuándo no existe democracia? Cuando el pueblo ecuatoriano, en este caso nuestro país, Ecuador, está votando y está creando un proyecto político de 10 años donde se cambió estructuralmente una nación y en 3 años se destruye absolutamente todo, a pesar de que la mayoría de ecuatorianos decidió continuar con el proceso de cambio, con el proceso de revolucionar también inclusive una revolución. Allí no hay democracia. ¿Cuándo no hay democracia? Cuando te mienten, cuando te dicen los jóvenes van a tener esto, van a tener trabajo, van a tener empleo, van a tener créditos, van a tener universidades, van a tener becas y no hay. Cuando se trastoca la democracia es importante lo que se anhela, apelar a la indignación.
pero no solamente la indignación, porque los jóvenes tenemos una característica y es soñar. Los jóvenes necesitamos anclarnos no solamente a la indignación, sino también a la esperanza. Somos portadores de sueños, somos portadores de una causa y no vamos a permitir que un gobierno de turno pueda básicamente matar los sueños de una generación. Ni llámese quien se llame, esto es importante recalcar y yo lo hago en todas las entrevistas. Lenín Moreno no es el que gobierna. Lenín Moreno es parte de la figura que está gobernando, pero quien gobierna son los poderes de siempre. El poder económico, el poder, ya inclusive el poder político a través del gobierno, el poder mediático, el poder coercitivo y todo esto, el poder bancario, todo esto se ha consolidado en solamente una cosa estos 3 años: atacar a la revolución ciudadana. Atacar a la revolución ciudadana. ¿Por qué decimos que no hay democracia, Darío, apelando a las preguntas anteriores? Porque cuando se quiere inscribir a un partido político que representa a las mayorías a través de revolución ciudadana, nos niegan la simple capacidad de elegir a quien queremos, a quien representa a la mayoría. Ya, cambiamos el nombre a Revolución Alfarista. No, que no pueden por Revolución Alfarista porque al final del día Alfaro era liberal y ustedes son de izquierda. O sea, por favor, ¿en qué país vivimos? ¿En qué mundo vivimos? Y esto también, y hago hincapié en que la comunidad internacional debe y debió pronunciarse a su debido tiempo. Lastimosamente deberíamos construir también, y esto lo pongo como parte de una autocrítica para nosotros, debemos construir procesos mucho más sólidos y construir, como decíamos, la democracia participativa. ¿Cómo construimos la democracia participativa? No atacando a las organizaciones sociales. Hay que preponderar procesos que al final del día, aparte del poder político, la sociedad esté organizada. ¿Por qué los jóvenes, ya conocemos la problemática, por qué los jóvenes no participan en política? En política partidista, porque en política sí participan los jóvenes. ¿En qué política? En una política social, en una política activista, ya sea animalista, a favor del medio ambiente, a favor de ciertas luchas y ciertas causas, estudiantil, etcétera. ¿Por qué? Porque y esto es una estrategia también de cierto modelo económico, social y político que durante décadas ha tenido secuestrada la democracia, no solo del país, sino de América Latina. Entonces, es importante saber que hay una estrategia sistemática, Darío, hay una estrategia sistemática para apolitizar a los jóvenes, porque la identidad de los jóvenes es la rebeldía, es la alegría, es la esperanza. Y cuando hay una participación activa en temas de política de los jóvenes, va a haber cambio, va a haber revolución, van a cambiar las cosas. Y esto para poner también un ejemplo un poco más aterrizado. Cuando nosotros tenemos el poder, la decisión de resistir, de indignarnos frente a un gobierno, está bien, podemos conquistar cosas. De hecho, muchos derechos de los trabajadores se han conquistado así. Muchos jóvenes murieron en lo que se conoce como las cruces sobre el agua para tener derechos en el plano laboral que hoy nos han quitado. Pero es mucho más fácil, y aquí hago el llamado a los jóvenes que nos están escuchando a través de este programa, que es importante la participación nuestra en el espacio de toma de decisiones. El 1,3% de la sociedad mundial, estos son datos de la ONU, el 1,3% de jóvenes participan en los espacios parlamentarios. El 1,3%. Nosotros no tenemos más que el 1,3% a nivel mundial de espacios en parlamentos, en cámaras de diputados, en cámaras de senado, en lo que se conoce como asambleístas y etcétera. Es importante combatir esta apolitización, una estrategia de la derecha. Debemos participar en política. Y ahí me salto al otro tema, finalizando la pregunta que me hiciste al final, Darío. Ahora, una vez que ya tenemos conciencia de que debemos participar políticamente, que debemos embanderar nuestros propios sueños, los jóvenes deben hablar de los jóvenes. Aparte de eso, ya a la interna, construyendo procesos, tu pregunta iba hacia el tema de que si somos o no somos democráticos. Verás, primero, que el enemigo no está adentro, el enemigo está afuera. El enemigo es la derecha, el enemigo es el desempleo, el enemigo es la crisis, la pobreza. No es buena la pobreza. Y para salir de la pobreza es necesario que la democracia exista. ¿Por qué la democracia? Porque, como decía Nela, la democracia es el poder de las mayorías. Es poder que la voz de las mayorías y la voluntad de las mayorías se vaya aplicando a través de una persona legítimamente
ubicada, no es que, por ejemplo, tú te candidatizas, Darío, a presidente. No estamos votando solo por Darío, porque tiene la cara bonita. Estamos votando por las propuestas que estás haciendo, porque están sustentadas, porque hay un proyecto político detrás tuyo que estás diciendo esto se va a aplicar. No votamos por Lenín Moreno solo por la cara bonita o porque era un cuadro de conciliación. Votamos para que siga la revolución ciudadana y hoy la democracia está trastocada. Yo no creo que haya una división, como tú decías, en el tema de colectivos internos, y yo creo que hay que fortalecer la democracia, ¿cómo? Llamando a la unidad, llamando a complementarnos. Las organizaciones son un espacio heterogéneo, donde no siempre podemos concordar en todas las cosas, pero siempre es importante sumarnos en lo que podemos estar de acuerdo. Las otras cosas no son tan importantes, se nos llevan el país en peso, por Dios. Quieren proscribir al presidente que más representó y trabajó por las mayorías. La democracia del Ecuador está desangrándose y hoy no podemos ni siquiera tomarnos el atrevimiento de a la interna de un movimiento político estar dividiéndonos o en proceso de dividirnos. Siempre vamos, al menos desde el Frente Nacional de Jóvenes, a apostar a la ampliación, a apostar a la unidad, pero esta unidad nos tiene que hacer reflexionar también que no vamos a sumar a lo bobo. Tenemos que sumar todas las posturas, pero tenemos que sumar, no para tener otro Lenín Moreno, no para tener alguien más que se venda a los poderes económicos. Tenemos que sumar y estar seguros quién es el compañero que tenemos a la derecha, quién es el compañero que tenemos a la izquierda, para saber que esto nunca más va a pasar, que va a quedar sepultado en el tacho de la basura de la historia este mecanismo de traición. Tenemos que sumar, pero tenemos que también ser inteligentes, no sumar por sumar, porque al final del día se pueden barajar muchos nombres, no quiero dar nombres en este sentido, pero al final, ¿para qué vamos a sumar si vamos a terminar cometiendo los mismos errores? No, o sea, yo digo, compás, aquí hay que sumar, no estamos completos, y eso yo lo he venido diciendo los 3 años de resistencia, no estamos completos y aún hoy no estamos completos, hay que sumar, hay que ver absolutamente todas las posturas que están de acuerdo en sumarse en qué, en recuperar la democracia de este país y en recuperar el poder para las mayorías, a que no nos quiten los sueños de los jóvenes, y si al final del día quieren quitarnos, aquí hay una generación que se para firme para pelear por sus derechos. Muy bien, muchas gracias, Jan y Nela Seño. Agradecer a quienes se acaban de conectar en la transmisión en vivo desde el medio digital Hechos Ecuador. Estamos hablando sobre la democracia, cuál es la opinión de las y los jóvenes de este país. Y para ello tenemos acá a Nela Cedeño y a Jan Íñiguez, ambos jóvenes militantes activos del Frente Nacional de Jóvenes por la Revolución Ciudadana. Qué gusto tenerles por acá. José Calderón nos escribe en la transmisión en Facebook Live. Dice José Calderón, ¿qué tal? Un debate derecha versus izquierda. Los jóvenes son el futuro de la patria. Miren, ustedes quieren un debate entre los jóvenes que piensan de manera izquierda y los jóvenes que piensan de manera derecha. Y eso va a estar muy bueno, ¿no? Si más gente opina eso, lo armamos desde aquí de Hechos Ecuador. Yo no tengo ningún inconveniente tener a los jóvenes social cristianos o a los jóvenes de Creo, a los jóvenes de la Revolución Ciudadana, para ver. Pero bueno, todo al fin y al cabo termina decidiendo el equipo de producción de Hechos Ecuador. Pero lo que pide el público sería interesante, ¿ah? Lenín Vladimir Recalde dice, yo creo en la mano de obra sobre las máquinas. ¿Por qué? Porque desplaza y genera miles de desempleos y ustedes su criterio. Dice por acá Jefferson desde la provincia de Los Ríos. Así es, además a esto los jóvenes siempre hemos sido usados como engaños para que los demás suban y cuando estos están arriba se olvidan de quienes le apostamos. Importante, importante. Prohibido olvidar. Wilberto Ayoví dice, si hubiese una participación juvenil, no estarían haciendo tanto daño al país. Estos viejos como Celi. Ya vamos a hablar de Celi. Vamos a ver qué ejemplo nos da Celi, el contralor. No sé quién lo eligió, dónde lo posicionaron, no me acuerdo. Dice Jefferson, correcto, en los grupos no hay democracia, siempre hay alguien que quiere resaltar los famosos figuretes. Y eso debe cambiar. El cambio viene desde adentro para afuera. Caso contrario, el problema se vuelve nacional. Es lo que yo he dicho, ¿no? Los problemas a veces muchos jóvenes criticamos muchas cosas del comportamiento de ciertos adultos, pero a la larga muchas de estas cosas terminan ocurriendo en las organizaciones juveniles. Bueno, agradecer a todos. Hay un montón de comentarios. No se olviden, también pueden hacerlo de manera permanente en todas las programaciones que tenemos aquí en Hechos Ecuador. Este es un programa que se transmite todos los martes y todos los viernes en vivo desde las 15 horas en
Jóvenes en Línea, con quienes habla Darío Robinson Rivera. Querida Nela, ahora vamos un poco más allá sobre el tema mediático. Ahora nos toca hablar sobre los medios de comunicación convencionales, dígase usted, medios tradicionales, prensa escrita, radio, televisión, etcétera. Los medios de comunicación, te pregunto, Nela, ¿crees tú que han contribuido a mejorar una verdadera democracia a la sociedad civil en el Ecuador? ¿Será que estos medios de comunicación acolitan en favor de lo que dice la Constitución, o estos medios de comunicación son cómplices de lo que viene haciendo esto desde el 2017 hasta la actualidad la derecha en el país, y con el visto bueno del presidente Moreno? Nela. Bueno, primero me gustaría recalcar algo que dijo Jan, que estaba diciendo que nos faltan, y sí, por supuesto que nos falta nuestro vicepresidente elegido en las urnas, Jorge Glass, que es un preso político por culpa de este gobierno, de esta dictadura. Nos faltan nuestros asambleístas que tuvieron que exiliarse en otro país porque este gobierno de dictadura, esta dictadura, los está persiguiendo. Por supuesto que nos faltan los que protestaron en octubre por defender los derechos del pueblo, que este gobierno, esta dictadura, lamentablemente hizo que ya no estuvieran con nosotros. Nos faltan muchísimo, y por los que nos faltan es que tenemos que pelear. Quiero mandar un saludo a Lucila Fernández, que estoy viendo los comentarios en el en vivo. Yo admiro mucho a los migrantes, porque para mí, sin los migrantes, este país no se hubiera salvado durante la crisis del 99, después de la dolarización. Entonces, un saludo fuertísimo, un abrazo, Lucila. Concuerdo con Lenín Vladimir Recalde en lo absoluto, también concuerdo con Jefferson. Sí, es decir, en el Ecuador, sobre todo la juventud, entiende como un ejercicio democrático llegar a las urnas, votar y chao, chao. Hasta ahí llegó la democracia. La democracia es mucho más que eso. La participación política comprende 3 momentos: el tema partidista, la militancia me refiero, ¿no? La política electoral y sobre todo la incidencia que nosotros tenemos como ciudadanos, que es importante. El día que entendamos que democracia no solamente es ir a las urnas, votar y chao, chao, ese día el Ecuador será un mejor lugar. El día en el que el ciudadano asista a las asambleas ciudadanas para revisar el presupuesto municipal que nos quieren implantar, ese día nuestro país será, por supuesto, un mejor país. Pero nos hemos desligado con mucha irresponsabilidad de nuestro deber como ciudadanos, que también es el de fiscalizar. Tenemos que estar en todas las instancias de participación política, es sumamente importante. No desligarnos después de votar en las urnas y decir, bueno, ya cumplí el ejercicio democrático, ya me voy. Y bueno, un compañero, me parece, que proponía un debate de izquierda. Qué mejor que eso, sería increíble tener un debate de los jóvenes, de izquierda y de derecha. Hay un peligro que quiero también poner sobre la mesa, el peligro de los líderes, de los nuevos líderes, que te vienen con un discurso de no hay que hablar de izquierda, no hay que hablar de derecha, porque ninguna de las dos ha servido. Ojo allí, ojo allí. Ese discurso es sumamente peligroso, porque ese discurso es el que quiere captar a esos jóvenes que todavía no están del todo interesados en la política, y que es fácil manipular con esos discursitos de ni la izquierda ha servido, ni la derecha ha servido. Esos discursos son los que tenemos que contrarrestar, y esos discursos se contrarrestan desde el debate y desde la acción. Hace poco veía un debate de jóvenes de izquierda y derecha, en el que los de la derecha, los jóvenes de Lazo, los jóvenes de Creo, decían, de las crisis siempre salen oportunidades. Y yo desde la indignación escuchaba a este joven y decía, ¿te estás dando cuenta que en medio de una pandemia mundial, en medio de una crisis nacional, nos están despidiendo? ¿Qué oportunidades están saliendo en medio de esta crisis? Nos están despidiendo, y quien nos despide es prácticamente tu jefe, es el Guillermo Lazo, es Jaime Nebot, son todas las élites de este país, porque lo dijo Jan, no gobierna Moreno, gobierna una élite, gobierna el grupo de los poderosos que siempre, una y otra vez, han vapuleado la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero bueno, para no extenderme respecto al tema, la pregunta que me hacía sobre los medios de comunicación, y bueno, yo tengo que ser muy sincera, yo no confío en absoluto en ninguno de los medios de comunicación tradicionales, por así decirlo. Lo único que hacen es manipular la información. Llevan años, siglos, siendo criticados por líderes revolucionarios. Simón Bolívar los criticó en su momento, y ya sabemos por qué. No es una suerte del momento que se comporten o que sigan las agendas que siguen. Siempre han sido ellos los que se han encargado de sostener a las élites. Son los medios de comunicación tradicionales los que se venden para poder sostener el sistema que las élites nos plantean. Para muestra, un botón. Hoy día
el Tribunal Contencioso Electoral acaba de anunciar que sí va a aceptar las denuncias contra Pablo Celi, el contralor que quiso meterse a revisar el compromiso, bueno, a tratar de eliminar el compromiso social, ¿no? Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral anuncia que sí va a aceptar la denuncia contra el contralor, y lo que hace el comercio, fue el primer titular que vino, me parece que puso así como que el correísmo triunfó, como que los correístas lograron su cometido, el Tribunal Contencioso Electoral ahora va a receptar la denuncia contra el Contralor. ¿Se dan cuenta cómo el comercio y todo ese grupo de medios de comunicación tradicionales, cómo manipulan la verdad, cómo manipulan la información? ¿Por qué no hablan de la erogación de funciones que está cometiendo el Contralor? ¿Por qué no hablan de la intromisión que cometió Pablo Celi? ¿Por qué no hablan de lo inconstitucional que es que Pablo Celi sea un contralor? De eso no dicen absolutamente nada. Manipulan la información, juegan con la conciencia y con las convicciones del pueblo ecuatoriano. Pero lo que más me agrada responder de la pregunta que me has hecho, Darío, es que el pueblo ecuatoriano ya no come cuento. A raíz de octubre no hay una sola persona que les pueda creer a un medio tradicional, a un periódico, a la prensa esta, Teleamazonas, Ecoavisa. Ya no les creen, porque en octubre, por fin, de una buena vez por todas, quedó revelado quiénes eran y a quiénes respondían. En octubre, mientras el pueblo se estaba fajando en las calles, peleando por los derechos de todos, ellos estaban transmitiendo Bob Esponja, 5 horas transmitiendo Bob Esponja, en lugar de informar lo que estaba pasando en las calles, como la dictadura de Moreno estaba matando a nuestra gente. Con eso quedó más que confirmado que los medios de comunicación tradicionales responden y defienden a una pequeña élite, pero una pequeña élite muy poderosa. Por suerte, afortunadamente, el ciudadano ecuatoriano el día de hoy está mirando ya a los medios de comunicación digitales, a los medios de comunicación pequeños, pero que son efectivos, porque estos medios de comunicación nuevos sí responden al interés del pueblo, que es informarse con la verdad. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Agradecer también a las personas que nos están escribiendo por interno, también a las redes sociales nuestras en Facebook. Me pueden encontrar como Darío Robinson Rivera en Facebook, Darío Robinson Rivera en Facebook, en Twitter e Instagram, @Darío Robinson S. Estamos con Nela Cedeño y Jan Íñiguez, parte de ese equipo del Frente Nacional de Jóvenes por la Revolución Ciudadana. Más adelante le vamos a pedir sus contactos a ellos para que ustedes también, los jóvenes de diferentes provincias del país que deseen ser parte, o los padres que nos están viendo y que les gustaría que sus hijas e hijos sean parte del Frente Nacional de Jóvenes para la Revolución Ciudadana, pues sería interesante que tomen contacto con igual. Así les pueden encontrar en las redes sociales, Frente Nacional de Jóvenes por la Revolución Ciudadana. Jan, ¿cuál es el impacto en las redes sociales frente a la democracia? Que eso también es otro papel que juega, no solamente el tema de los medios de comunicación, sino también ahora con el tema de la pandemia. Creo que se te fue el internet, Darío, pero me voy a permitir responder lo primero que escuché, cuál es el rol que juegan las redes sociales a favor de la democracia. Verán, yo creo que es importante volcarnos un poco, que nuestra atención se vaya volcando hacia eso. Ya, ¿me escuchas? Hola, 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 ¿me escuchan ahí?
Sí, creo que tuvimos un Sí, parece que inconveniente. Darío se quedó sin conexión. Ahí tuvimos un inconveniente. ¿Me escuchas ahí, Jan? ¿No? Continuamos entonces con el programa. Va. Jan, te preguntaba, cómo puedes evaluar el tema de las redes sociales? ¿Hay o no hay democracia en las redes sociales? ¿O las redes sociales están siendo utilizadas por la derecha de este país para cuando el pueblo quiera decir no hay medicamentos en los hospitales, no hay algo en las ciudades, contraatacan? Bueno, verás, yo creo que es importante, si me escuchan ahí, yo creo que es importante que podamos entender el papel que están jugando las redes sociales y los medios alternativos a través de estas redes sociales, estas plataformas, ¿no? Y usando como medio difusor las redes. Creo que es importante que volquemos nuestra mirada hacia allá, porque si es que estamos viendo un tema de sesgo mediático, cerco mediático en los medios tradicionales, donde descaradamente nos están mintiendo, donde la gente inclusive a través, y les cuento datos, que la gente ya en la mayoría de encuestas ya no le cree a los medios tradicionales y le cree un poquito más a las redes sociales. Es importante nosotros ir hacia allá, es importante nosotros enfocar nuestras denuncias, nuestras propuestas también, ganar ese espacio de las redes sociales. ¿Por qué? Porque al menos aún no hay básicamente un marco legal que rija el acceso o lo que o el tema de las redes sociales. Eso puede ser positivo tanto como negativo, pero si lo usamos de manera positiva, porque al fin y al cabo es una herramienta, estamos también posicionando la verdad. Lo que no se está diciendo en los medios tradicionales se está diciendo a través de otro medio también que nos permite comunicar, no solamente a través de denuncias, porque es importante, o sea, es importante denunciar que en una emergencia una familia, y no solamente una familia, aquí no es que estamos viendo la punta del iceberg y hablando de los Bucarán, estamos hablando de toda la red de corrupción, estamos hablando de Paul Granda, de Lenín Moreno, de todo el reparto, de María Paula Romo, de ese reparto descarado en una emergencia, donde no se tiene ni siquiera respeto por las muertes de tantos ecuatorianos, de tantos guayaquileños. Quitarnos toda esa plata que se llevaban significó vida para los ecuatorianos, no significó solamente un receso en alguna parte de la vida de alguien, no, significó la vida. Y no hay nada más importante que una vida humana. Entonces es incalculable el valor. Entonces yo creo, Darío, en base a tu pregunta, que es importante nosotros posicionar las cosas que no se dicen en los medios tradicionales. Es importante levantar la voz, que estos espacios se vayan fortaleciendo, que Hechos Ecuador tomen muchísima más fuerza, que espacios como Jóvenes en Línea vayan también tomando mucho más cuerpo para poder levantar y posicionar el mensaje de las mayorías. Yo creo que las redes sociales se han convertido en una de las herramientas donde las mayorías se están expresando, donde ya no hay el típico, y tú viste, apuntando lo que decía Nela, que estábamos en octubre y me parece que un periodista estaba en la marcha a propósito de Nebot, a favor de que se reanude todo y que la propuesta y que la protesta social no sirve. Estaba pues entrevistando a alguien que estaba diciendo que estábamos cansados de que este gobierno nos meta la mano, que estamos cansados que nos roben, y le quitaron abruptamente el micrófono. O sea, esa es la prensa que nos está dando un mensaje filtrado. Entonces es importante que si ya sabemos que hay una prensa, hay un poder allí oculto, porque al final del día los dueños de la banca son los dueños de medios de comunicación, el poder económico maneja un medio de comunicación, o díganme ustedes ecuatorianos, ¿quién de ustedes es dueño de un medio de comunicación? Entonces, si nosotros no somos dueños de esos espacios, aprovechan las élites a posicionar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje que posicionan? Aparte del linchamiento mediático, de hacer trizas a una persona, y pongo el ejemplo del ex prefecto Carlos Luis Morales, que en paz descanse, con todo el respeto que se merece la familia y con todo el respeto que merece una persona que ya no está con nosotros, Teleamazonas lo linchó mediáticamente. Vaya usted a saber si es culpable o inocente. No lo sabemos y no lo sabremos porque en las leyes, cuando el inculpado en temas penales muere, ahí se queda todo. Entonces no lo vamos a saber nunca. Pero Teleamazonas ya lo condenó pues en vivo. Ya le hizo un reportaje, ya hizo absolutamente todo. Sorpresa, antes de todo esto, antes del mal reparto, no pasaba nada. Entonces es necesario que estos medios, que son literalmente, como lo llamaba Rafael Correa, son sicarios de la información,
puedan conocer que hay una mayoría que se está expresando a través de otros medios alternativos como las redes sociales, como las plataformas, que en este momento estamos también posicionando lo que no se dice en la prensa tradicional. Perfecto. Muchísimas gracias, Jan. Muchísimas gracias. Sigamos por acá con las preguntas. Nos quedan algunos minutos más para seguir al aire. Nela, a propósito o sea, yo creo que en este país se perdió hace ratón, Miguelito, se perdió la democracia, la independencia de las funciones del Estado. Aquí ni siquiera manda Moreno, aquí mandan, alguien decía por acá, mandan los Teletubbies. Entonces, aquí mandan terceros y no manda el presidente Moreno. Entonces, yo creo que eso también es una falta de respeto a la gente que votó por un plan de gobierno en el 2017 y a la hora de la hora terminan haciendo exactamente lo que el pueblo no quiso votar. No, Ecuador no quiso votar en el 2017 por la derecha y sin embargo, este país desde el 2017, desde el día 1, estamos viendo que se está ejecutando un plan de gobierno del candidato de derecha, ¿sí? Ahora, entre eso, la línea que ellos tenían es meter preso a todos los que piensan diferente. Y el primero que metieron preso fue a Jorge Glass, que aprovecho este espacio para solidarizarme con Jorge Glass Espinel, el vicepresidente electo popularmente en las urnas. Mi solidaridad para Jorge Glass, para su esposa, para su mamá, para sus hijos. Da molestia que vivimos en un país donde meten preso a alguien que fue electo popularmente, que hasta ahorita se le descubre $1 mal habido. O sea, ¿de qué independencia de la función judicial, electoral, ejecutivo, legislativo? O sea, acá no hay nadie quien gobierne. Mi solidaridad para ti, Jorge Glass, y para tu equipo que está ahí, ¿sí? Y frente a eso, querida Nela, ¿eso es democracia? ¿Meter preso a quien opina diferente? La libertad de expresión es un bien preciosísimo que hay que manejar siempre con mucho compromiso y sobre todo con mucha responsabilidad. Creo que es muy importante recalcar algo que se me pasó por alto en la respuesta anterior y fue lo de Carlos Luis Morales, que en paz descanse. Y no voy a hablar de su accionar político, no voy a hablar de él como referente deportivo, no voy a hablar de eso. Voy a hablar solamente de la función puntual que cumplieron los medios de comunicación, que es algo que con lo de Carlos Luis Morales, con el fallecimiento de él, pudo quedar también a la vista de todos. Los medios de comunicación se han convertido en jueces y verdugos. ¿A cuenta de qué? De tener el poder, el valiosísimo poder de informar. Los medios de comunicación, ni siquiera en el sistema jurídico, se ha esclarecido el debido proceso, siquiera se les ha dado el derecho de la presunción de la inocencia, y ya los medios de comunicación te ponen en primera plana, acusado de, culpable de, hizo tal cosa. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la presunción de la inocencia? Lo que le pasó a Carlos Luis Morales fue lo mismo que le pasó a Jorge Glass. No tuvo derecho al debido proceso por el escrache de los medios de comunicación. Los medios de comunicación lograron insertar en las mayorías del pueblo ecuatoriano que Jorge Glass era culpable. ¿De qué? Todavía no terminamos de entender de qué es culpable Jorge Glass, porque no hay una sola prueba en su contra. Y se les cae tanto el teatro, se les cae tanto el show, que han pasado años y todavía no pueden responder con claridad de qué es acusado Jorge Glass y dónde están las pruebas para determinarlo culpable. Lo de Jorge Glass es una ilegalidad con mayúscula. No hay, están faltando al principio moral también de la presunción de la inocencia. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y lo más importante, del derecho al debido proceso. ¿Por qué a Odebrecht? ¿Por qué a Odebrecht todavía no se los ha citado a juicio? Se supone que lo están acusando Jorge Glass de asociación ilícita. Una asociación es entre dos o más personas. No solo es una persona a la que se asocia. ¿Dónde están los demás? ¿Por qué los demás no han sido citados todavía? ¿Por qué a los demás no se los ha denunciado? ¿Por qué a los demás no lo tienen preso?
¿Por qué solo a Jorge Glass? Porque es mentira. Todo el show que armaron en torno para encarcelarlo es una mentira. Y responde a lo siguiente. Jorge Glass incomodaba a los intereses de las élites que querían gobernar este país. Con Jorge Glass en el camino no hubieran podido hacer nada de lo que le han hecho a este país en 3 años. Por eso, ni bien llegó Moreno a ser presidente, lo primero que hizo fue deshacerse de Jorge Glass, porque se había convertido Jorge Glass en una piedra en el zapato para las élites ecuatorianas, porque sabían que si Jorge Glass seguía siendo vicepresidente, no iba a permitir que nada de lo que está pasando pasara. Entonces, lo de Jorge Glass, aparte de ser una violación a la Constitución, a las normas legales, al marco jurídico ecuatoriano, también es una falta de respeto para el pueblo ecuatoriano, para los pueblos que votaron por él, que tuvimos la voluntad en las urnas de decidir que él fuera nuestro vicepresidente. Entonces sí, hay una crisis política en el país que pasa por una crisis jurídica también, una crisis de información, y por eso es que nosotros ahora más que nunca tenemos que estar vigilando, exigiendo e incidiendo. Vuelvo, repito, nosotros desde la decepción no podemos desvincularnos de lo que está sucediendo en el país. Es desde la indignación que debemos seguir exigiendo y estar atentos, porque se nos viene un momento muy complicado en el Ecuador, que son las elecciones. En ese momento tenemos que estar más atentos que nunca. Si queremos recuperar la patria, es el momento para que nosotros, en nuestro deber de ciudadanos, exijamos y sobre todo incidamos. Muy bien, sí, tienes razón, Nela, lo que tú dices, y se me viene también en la memoria, bueno, ese gobierno ha violentado los derechos humanos no una vez, no lo hizo solo con Jorge Glass, que insisto, mi solidaridad para ti, Jorge Glass, para tu familia, es increíble lo que está pasando en este país. También se me viene a la mente la ilegalidad y la falta de transparencia, de independencia de la función legislativa, de la función judicial, de la función electoral, del ejecutivo, y se me viene a la mente también lo que hicieron con Sofía Espín, por ejemplo. O sea, le dijeron de todo y la acusaron de todo, igual la prensa, ahora resulta que ciertos periodistas y cierta prensa ya no son periodistas, sino que se creen jueces y fiscales, y entonces, finalmente, Sofía Espín tuvo que dejar su familia, precautelar su integridad, tuvo que ir primero a Bolivia, exiliada en Bolivia, luego pasó a México, gracias a Dios, está bien, pero no es lo mismo estar con tu familia. Mi solidaridad también para Sofía Espín, y que también ha sido linchada mediáticamente. Hace un par de semanas, una prensa escrita en el país, la habían vinculado con supuestos actos de corrupción, donde sí están otros asambleístas que sí están siendo investigados por la función judicial. Entonces, imagínate, ¿cuál es el objetivo de que se una el Ejecutivo, este gobierno, con la judicatura, con la función judicial, la complicidad de ciertos bloques en el Parlamento Legislativo, los medios de comunicación, para darle duro a Glass, darle duro a Sofía? O sea, porque están viendo en Glass, en Sofía y en un montón de compañeras que están exiliados, que ven pues el liderazgo, la transparencia, el apoyo de todo un pueblo. Entonces, por ello también quisiera hablar contigo, Jan, sobre el contralor Pablo Celi, que es un contralor que ha sido cuestionado desde estos últimos días, porque resulta que yo no sé en qué parte de la Constitución está, pero él cree que está entre sus competencias imponer al Consejo Nacional Electoral que elimine tal o cual movimiento político. O sea, por Dios, ¿en qué país vivimos? Entonces a mí también deben el poder para hacer algo, ¿me entiendes? De aquí a mañana también los periodistas también van a hacer lo mismo, con todo respeto a los colegas, pero hay periodistas que también se prestan para eso. Entonces, Jan, cuéntanos un poco sobre la democracia, pero desde la Contraloría, o sea, y cuéntanos un poco qué fue lo que pasó, el nuevo show del Contralor y la intención de pretender eliminar al movimiento Compromiso Social. Tan duro está Compromiso Social, oiga, porque si un partido que nadie le para bola, que está liderado por Rafael Correa, y un partido que nadie le para bola, que aparentemente ellos dicen que nadie va a votar por Correa ni por el candidato que ponga Correa, ¿por qué le ponen tantas trabas? Y si hay democracia en este país, dejen que participen. Jan. Gracias, Darío. Verá, yo creo que aquí hay que puntualizar algo de cajón. Que Pablo Celi es un contralor ilegítimo, que su acción de personal ya estaba
lista para que él se vaya del cargo, él la rompió, todos pudimos ser testigos de eso, la rompió, se portó súper malcriado, prepotente, y al final se quedó allí y hasta hoy no puede presentar su acción de personal. Es un contralor absolutamente ilegítimo, que también va a tener graves consecuencias legales cuando todo esto cambie, cuando recuperemos el poder político para las mayorías. ¿Qué pasa con el Contralor? Más allá del Contralor, ¿qué hay detrás del Contralor? Si ustedes se acuerdan, Julio César Trujillo, también que en paz descanse, en vida, lastimosamente este señor se hubiese despedido dignamente de su patria, haciendo algo bien, pero lastimosamente hoy nos mandó una de las cosas que nos hace vivir hoy en dictadura. Acuérdense que Julio César Trujillo, al único que no tocó fue al Contralor Pablo Celi, al único que no destituyó, al único que inclusive hasta la Corte Constitucional se atrevió a tocar, algo que no estaba dentro de sus poderes, y bueno, ya esos poderes imperiales se los llevó consigo a la tumba, se podría decir con todo el respeto del mundo, ¿no? Hoy hay una reencarnación de Julio César Trujillo, está encarnado en Pablo Celi. Y si bien es cierto, hubo y hay una constante injerencia del gobierno en las demás funciones del Estado, en la función legal, en la función ejecutiva, en la función judicial, no legal, perdón, en la función legislativa, en las otras funciones, pero hoy la injerencia es pero tan asquerosa que se mete con la democracia. O sea, y haciendo la conjugación al tema de la democracia, la Contraloría General del Estado emitió un informe donde intenta desaparecer primero a 4 organizaciones políticas. Les pone las 4 para amagar, para ponerles en el montón, porque en una de esas 4 está la representación de la mayoría de ecuatorianos, está la Revolución Ciudadana, en el casillero de Compromiso Social, a quien les damos toda el cariño del mundo, siempre eternamente agradecidos, y la patria les va a agradecer siempre que les hayan abierto las puertas a la Revolución Ciudadana. Hace un informe para poner un poquito en contexto, entre ellas a Compromiso Social, el partido donde está y donde puede candidatizarse el expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana, y en dicho informe jamás se utilizó, en ese informe que se cita, sacó un boletín de prensa la Contraloría donde dice que los vocales del CNE se negaron a coger la recomendación de la Contraloría de eliminar a estos partidos, cuando el informe nunca dijo eliminar. Lo que decía el informe era vigilar vigilar la situación legal de estos partidos. Pero Celi, y esto no solamente tiene que ver con Celi, tiene que ver con los favores que Celi debe a través de la Contraloría General a todo el grupo que está gobernando, de proscribir a fuerza Compromiso Social, de proscribir a las mayorías. Eso nos tiene que llevar a ecuatorianos a preguntarnos qué razones llevan a Celi a atribuirse estas funciones, que no están dentro de sus competencias, que ya se está pareciendo básicamente a Julio César Trujillo. O sea, ¿es acaso Celi brazo político del actual gobierno, del actual régimen? Pensemos en eso. ¿Por qué Julio César Trujillo no lo tocó? ¿Es acaso una maniobra para meterle la mano a las elecciones del 2021? Todas estas respuestas son sí, sí y sí. Al parecer sí. O sea, todo nos indica que sí. Pero de ser cierto, la democracia está desangrándose, porque al final del día, o la intención de hacerlo es vivir en dictadura. Que no te deje ni siquiera participar a la fuerza electoral más importante que trate de bloquear y proscribir a la fuerza más importante y que se identifica con las mayorías, eso se llama dictadura, eso se llama matar a la democracia. ¿Hay alguna salida? O sea, la injerencia es un virus mortal y intenta acabar con la democracia. Y hoy tenemos la responsabilidad, bueno, ya se pronunció el Tribunal Contencioso a buena hora, pero tenemos que estar firmes y vigilantes porque esta dictadura no se va a detener solamente con el pronunciamiento legal. Esto se pasa en la Constitución por donde ya sabemos. Esto no va a quedar solamente en tu opinión y en mi opinión. Aquí si es que debe saltarse la Constitución, a ellos no les pesa ni les tiembla la mano. Guardar silencio ya no es una opción. O sea, ya no es una opción guardar silencio para los ciudadanos. Ciudadanos, esto no se trata ni siquiera de correísmo ni anticorreísmo. Se trata de la democracia, de tu libertad de elegir a quien tú quieras, de que no te impongan solamente quienes pueden estar en la papeleta. Es importante, bueno, primero aclarar esto, ¿no? Otra cosa que quería aclarar en base al mismo tema del Contralor es que
un contralor que tiene a su sobrino y que trabajaba en la Contraloría y que tiene a su sobrino enfrentando problemas legales en Estados Unidos, no tiene el deber moral ni el derecho moral para venir a querer proscribir un movimiento. Celi se ha tratado, esto, y termino con este ejemplo, estimado, a los que nos están escuchando. Meter la mano al CNE de Celi, y el CNE con esto se puede considerar que se está entrometiendo en el proceso electoral con el cual tenía todo el derecho y el aval constitucional del CNE de poder destituir al Contralor. Lastimosamente, bueno, esto se maneja también en un tema de poder. Legalmente el Contralor debe ser destituido y ya se presentó a través de la Revolución Ciudadana. La compañera Vanessa Freire presentó el documento legal para que esto se vaya encauzando. Pero básicamente el ejemplo que les quería poner es que lo que está haciendo Celi en este momento es comparar a que Celi se vaya y le diga a un juez y le diga, oye, esa decisión está mal. Vaya, o sea, que te metes con una función que es una función del Estado, que te metas con la función electoral es equivalente a que Celi vaya y se meta con la función judicial, que vaya y le diga cómo debe fallar a favor de quién a un juez. Es como que si Celi estuviera redactando un decreto. Pero, ¿saben por qué hago el silencio? Porque ya lo hizo en octubre, si se acuerdan ustedes. Celi, un contralor redactando decretos, por Dios. O sea, ya vemos más o menos el contexto de todo esto. Ya vemos por qué Celi se cree con superpoderes de poder meterse en todas las funciones del Estado. Un contralor que no es contralor y que se mete en las funciones del Estado como brazo político de este gobierno. Esto no se trata de solamente el contralor Celi y el nombre queda ahí. Esto se trata de la sistematización de la persecución política que ha tenido la Revolución Ciudadana en estos 3 años. No solamente se trata de un partido político, se trata con meterse con las mayorías. ¿Por qué? Porque la Revolución Ciudadana en Compromiso Social lidera las encuestas en intención de voto. O sea, cuando tú te estás metiendo con esto, te estás metiendo y le estás vulnerando el derecho a millones de ecuatorianos. A no permitir esto, queridos ciudadanos, a no permitir que nos roben y que se nos lleven más de lo que se nos han llevado a la patria. Tenemos que participar, debe haber democracia, debemos luchar por esa democracia, si no nos la quieren dar, porque la Constitución es una Constitución garantista de derechos y hoy nos quieren quitar esos derechos que con tanto esfuerzo, sudor, trabajo, lágrimas, sangre y vida hemos conquistado, hemos conseguido. No es en vano la sangre de todos los que han derramado por la lucha de esta democracia, por la lucha también de nuestros derechos. Necesitamos organizarnos y es un llamado a los jóvenes también. Somos el 44% de la población electoral en el 2021. Vamos a enterrar en las urnas, queridos jóvenes, a estos sicarios del país, a estos sicarios que destruyen nuestros sueños. Vamos y tenemos la responsabilidad y el derecho moral, legal, la responsabilidad histórica, jóvenes, de poder enterrar con nuestro voto a estos que han vuelto al poder, que antes de la Revolución Ciudadana estaban enquistados y hoy han retornado al poder. ¿No? Hoy nos maneja la banca, nos maneja los poderes económicos, los poderes fácticos y nos maneja las élites. El 1% de los ecuatorianos está gobernando en estos instantes. Nuestra responsabilidad histórica es que ese 44% de jóvenes que nos están escuchando se reivindiquen con un proceso que les ha brindado derechos, que ha brindado becas, que ha brindado trabajo, que ha brindado acceso a educación superior gratuita y las enterremos en las urnas para siempre. Construyamos un proceso muy amplio para poder lograr ese objetivo que es el máximo. Ya después hablaremos de las causas y los sueños que podemos tener los jóvenes. Hoy lo que nos llama y lo que nos conmina a organizarnos es recuperar la esperanza, es recuperar el país y recuperar nuestros sueños como jóvenes. Muchas gracias. Qué productivo ha sido conversar con ustedes. El día de hoy hemos hablado sobre la democracia en peligro, los jóvenes y desafíos para fortalecer la democracia en este país, que definitivamente nos quedan debiendo las 5 funciones del Estado. El Ecuador no tiene poderes del Estado. Dicen, es que tenemos 3 poderes, 5. No. Ahora, desde la Constitución del 2008 para acá, tenemos funciones del Estado y tenemos 5 funciones del Estado. Así que quiero que se lo aprendan bien porque luego les voy a tomar la lección en otro programa. La función ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 5 funciones del Estado. No existen poderes. No olviden que jóvenes son de 18 a 29 años, no son los que están en los colegios, son de 18 a 29 años, son jóvenes. Y adolescentes son de 17
de 13 a 17 años. De 13 a 17 años son adolescentes y niños y niñas son de 0 a 12 años. Así que póngase en pila. De 0 a 12 años son niños y niñas, de 13 a 17 años son adolescentes y de 18 a 29 años son jóvenes, según la ley de la juventud, que por cierto, la función legislativa no la parabola, la ley de la juventud que la tenemos desde junio o julio del 2001. Y según la ley de la juventud en Ecuador, jóvenes son hasta los 29 años, pero la Convención Iberoamericana de la Juventud son hasta los 35 años. Yo tengo 30. Qué gusto tenerles acá, amigas y amigos. Agradecer al equipo de producción, a Fabián Veiga y a Richard Macías. Muchísimas gracias a ustedes, compa, Richard Macías, Fabián Veiga y a toda la gente de Hechos Ecuador. También quiero, como siempre, saludar a nuestra compañera Sofía Espín, que está en México, siempre ya pendiente de este programa. En la parte final, 2 segundos, chicos, para escuchar su despedida. Querida Nela, por favor. Chuzo, 2 segundos no es nada, pues Darío. Dame unos minutitos más. Bueno, por ahí veo, no se confundan, cuando yo hablo de vigilar, no me refiero a como simples espectadores. Yo me refiero a que en este momento tenemos que ser más sujetos activos que nunca en la historia de este país. A ver, en octubre intentamos sacar desde las calles al traidor ese de Lenín Moreno. No lo conseguimos. Ahora que estamos en pandemia, será mucho más complicado. Así que tenemos que tomarnos las vías democráticas, que son las próximas elecciones presidenciales. Cuando yo hablo de vigilar, me refiero a que tenemos que vigilar quiénes van a ser nuestros candidatos. No podemos volver a permitir que nuestros candidatos nos traicionen de la manera en la que nos traicionaron los que ya sabemos. Tenemos que ahora más que nunca revisar, vigilar quiénes van a ser nuestros candidatos, quiénes nos van a representar. Y vuelvo y repito, ir a las urnas y votar desde la indignación, hacer campaña desde la indignación. Vamos a recuperar la patria desde la indignación y desde la esperanza. No es la primera vez que nuestro país está así, claro que está muy, muy golpeado, pero no es la primera vez que hemos salido de un hueco tan profundo como el que estamos ahora. Vamos a volver a recuperar la patria votando con indignación y sobre todo con mucha esperanza. A los jóvenes que nos estén siguiendo, a no decepcionarnos, entiendo que el desafío es enorme, recae un peso enorme sobre nuestros hombros, que es el de ser el presente y el futuro de la patria, y es un presente bastante devastador, pero tenemos que crear desde la esperanza, desde la ilusión, desde los sueños, a pesar de que nuestras expectativas cada vez se vean más lejos de cumplirse. Solamente podrán cumplirse los sueños que tenemos, los personales, los colectivos, si seguimos luchando, si no nos dejamos vencer. A todos quienes nos están viendo, agradecerles por la sintonía, por los comentarios, agradecerles por el aguante, por la lucha. Hay que seguir resistiendo. Vamos a recuperar la patria desde la unidad, desde la indignación y desde la esperanza. Un saludo fraterno a todos. Un abrazo. Gracias, querida Nela. Muchísimas gracias. Jan, en la parte final. Agradecerte a ti, Darío, por la entrevista, por básicamente esta discusión que hemos podido ampliar acá, el tema de la democracia, muy interesante. Hemos tocado ciertos puntos un poco neurálgicos también de la coyuntura. Gracias a Richard por este espacio Hechos Ecuador, gracias a Jóvenes en Línea, gracias a Fabián Veiga también, gracias a todos los que hacen esta producción y son básicamente quienes están impulsando darle voces y más voces y darle una voz a otros espacios, ¿no? Desde el Frente Nacional de Jóvenes decirles que lo que decía Nela, estamos haciendo llamadas a la unidad, estamos haciendo un proceso de ampliación, no, hay que juntar todas las fuerzas, acá hay que reconocer que el enemigo está afuera y no está acá adentro, ¿no? Es importante, como yo decía al principio también, y reforzar las palabras de Nela, examinar un poco en ese sentido, pero decirle a los jóvenes básicamente que la Revolución Ciudadana es la única organización política que reivindica las causas de los jóvenes. Es la única organización política que se ha mantenido como oposición a este régimen y la única organización política que se ha mantenido, ya sea de hecho y ahora en un casillero electoral también con compromiso social, se ha mantenido para luchar por los derechos de las grandes mayorías. Decirles también una vez más a esa juventud que con alegre rebeldía votemos, que cambiemos la estructura cultural que nos dice que la política es mala, reivindiquemos el concepto de política desde nosotros, que los jóvenes podamos reivindicar y cambiar el concepto que nos han vendido erróneamente. La política no es mala, la participación política y electoral es buena,
porque la política es una herramienta, ¿no? Decirles nada más a los jóvenes que votemos con amor, votemos con esperanza, amor por tu patria, amor por tu nación, amor por tus derechos, por tu familia, para que haya más oportunidades para tus futuros hijos, para tus familiares, para tus padres, para tus hermanos, para tus hermanas, y decirles a todos también que ellos tienen el poder, pero lo van a perder, que juntos somos muchísimos más, que juntos podemos alcanzar una patria donde todos ganemos, donde todos podamos luchar por nuestros derechos y conquistar nuestros derechos, ya no solamente desde la resistencia, sino desde el poder político, para crear políticas públicas y para poder también avanzar y desarrollar el país. Yo creo que todo el sueño de todos nosotros, aparte del trabajo, aparte del acceso a educación y las luchas sociales que podamos tener, es poder desarrollar nuestro país, que nuestro país vaya, que esté en vías de desarrollo, se desarrolle, y no solamente en temas económicos, sino en temas sociales, que podamos vivir con felicidad. Y aquí hago una comparación con esto para terminar. ¿Cuándo vivían mejor, queridos jóvenes? ¿Cuándo ustedes tenían a los becarios que ya les han quitado las becas y que tienen que regresarse desde sus estudios? ¿Cuándo vivían mejor? ¿Con la Revolución Ciudadana o ahora? ¿Cuándo vivíamos mejor? ¿Antes o ahora en estos 3 años? Esa pregunta yo no la puedo responder, la tienes que responder tú y tienes que responderla no solamente verbalmente, sino con tu voto en el 2021. Solos podemos llegar lejos, vamos a poder llegar más rápido tal vez, pero juntos vamos a llegar mucho más lejos. Así que unámonos para recuperar la esperanza y la patria en este 2021. Muchas gracias, Jan Íñiguez, secretario de Organización y Acción Política del Frente Nacional de Jóvenes de la Revolución Ciudadana, y agradecerte también, querida Nela Cedeño, militante de izquierda de la provincia de Manabí y también es responsable de la Comisión Internacional del Frente Nacional de Jóvenes por la Revolución Ciudadana. Qué gusto haber compartido con ustedes y también con ustedes, amigas y amigos que nos han sintonizado en las redes sociales. Antes de cerrar este espacio, quiero transmitir una invitación. Mucha atención para los jóvenes que les gusta el tema de las redes sociales. La Plataforma Nacional Juvenil Plan Juventud, existe una nueva coalición, una nueva red de organizaciones juveniles como es Plan Juventud. La Plataforma Nacional Juvenil Plan Juventud te invita este viernes 3 de julio desde las 19 horas al taller vía Zoom sobre herramientas comunicacionales para organizaciones sociales juveniles. Este taller será facilitado por el reconocido periodista chileno y experto en comunicación política Patricio Meribel. Sí, que Patricio Meribel será el facilitador de este taller sobre herramientas comunicacionales. Así que madres y padres de familias que les gustaría que sus hijas e hijos, quienes están en organizaciones sociales juveniles y quienes no están, pero son jóvenes, les gustaría saber esos tips para poder manejar las herramientas necesarias para poder trabajar desde sus organizaciones sociales juveniles, tomen en contacto por interno. En las redes sociales, en este momento puede dirigirse usted en el Facebook, ponga Plan Juventud. Si quiere ser parte de este taller de Plan Juventud sobre herramientas comunicacionales, entren al Facebook Plan Juventud o al Twitter @Plan Juventud. Así que esta es una plataforma nueva, una red nacional que agrupa a organizaciones juveniles de casi 9 a 10 provincias y estamos haciendo eco de esta iniciativa. Qué bueno que los jóvenes siguen organizándose a pesar del confinamiento nacional. Agradecerles a ustedes. Sí, Perdón mi mala educación, solamente quería, ya que aprovechando un poquito una cuñita, decirle que desde los jóvenes invitamos a todos los jóvenes a que nos ayuden a construir las propuestas para el nuevo plan de gobierno. No podemos hacer política sin ustedes, no se puede generar propuestas sin los jóvenes, no nos pueden decir yo voy a proponer y al final el que propone no es joven. Les invitamos a través del Frente Nacional a que nos escriban a las cuentas del Frente Nacional de Jóvenes de la Revolución Ciudadana en Facebook y en Twitter y en Instagram para poder y así poder canalizar, entrar en contacto con ustedes y canalizar sus propuestas para el próximo plan de gobierno de la Revolución Ciudadana en este 2021. Nada más eso, Darío, gracias. Bacán, qué chévere que entre los jóvenes nos estamos dando chance y espacio. Si me permites, a mí también. Si me permites, a mí también, la misma hay democracia. Hay que ser y parecer una democracia. ¿No? Dale. Exactamente. Bueno, nada, recordarles que algo lo que estaba diciendo, lo que estoy leyendo en los comentarios, a raíz de la Revolución Ciudadana, 7 de cada 10 jóvenes ingresaron a la universidad de una generación en la que sus familias jamás habían podido llegar a la universidad.
que eso nos sirva para demostrarnos que todo lo que hizo la Revolución Ciudadana, lo que nos permitió crear, lo que nos permitió conseguir recuperar la paz, esta vez más vigilantes, tratar de ser mucho más eficaces, y eso solamente se logra militando, participando. Por eso los quiero invitar, al igual que Jan, a ser parte del Frente de Jóvenes de la Revolución Ciudadana, que estamos activando varios espacios en este momento, desde la organización, desde la formación política. Historia. Nosotros entendemos por completo que sin formación política no llegamos a ninguna parte. Importantísimo saber la historia, solamente así podemos ver que los mismos que están ahora en la élite esta del poder que nos gobierna, estuvieron ya antes. Lazo, Nebot, ellos nunca se fueron, siempre han estado allí. Entonces, eso, invitarlos a que sean parte del Frente de Jóvenes de la Revolución Ciudadana, que militen, que nos apoyen también en redes sociales, nunca es tarde, que se unan al movimiento de la Revolución Ciudadana. Agradecerte, Darío, por el programa, agradecer también y felicitar, reitero mis felicitaciones a Hechos Ecuador, a este canal digital que tiene como objetivo y que lo está cumpliendo, que es romper el cerco mediático de los medios de comunicación tradicionales y de esta dictadura en la que estamos viviendo. Eso, gracias. A ustedes agradecerle. Ya saben, en redes sociales pueden tomar contacto conmigo. Estoy en Facebook como Darío Robinson Rivera en Facebook. Darío Robinson Rivera en Facebook. En Twitter e Instagram, @Darío Robinson S. Algunas recomendaciones desde el equipo de Hechos Ecuador. Hay que lavarse bien las manos, usar mascarilla y no se olviden del distanciamiento social. Lavarse bien las manos, usar la mascarilla y el distanciamiento social para evitar más tarde noticias negativas. Muchas gracias al equipo de Hechos Ecuador. Muchísimas gracias. Hoy estuvimos en un programa más de Jóvenes en Línea. Este siempre será el espacio de tus luchas. Muy buena tarde para todas, todos y todas.